Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como anunciáramos hace un momentico, en escena mi amigo, mirado amigo, Jean Luis Rodríguez. Bienvenido, patrón, a este espacio. ¿Cuántos problemas nos ha dado juntarnos con usted aquí? ¿Qué es lo que pasa? Patrón, muchísimas gracias, muy buenos días, un placer enorme estar acá. Gracias María, Evelyn, un honor estar aquí compartiendo. ¿Y la razón de la camisa rosada, patrón? Usted sabe que hoy se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Al principio, Ángel, un hombre solidario con el tema de este tema. Y entonces hoy nos toca, porque luego del programa estaré en Autoridad Portuaria, que tenemos una jornada preventiva y también varias actividades con charlas que nosotros hacemos cada año concernientes al tema. Qué bueno, es muy importante. Prevenir, de eso se trata, prevenir, de ejecutar con tiempo. En la semana pasada estuviste por Samaná, estabas inaugurando un muelle de pescadores, ¿verdad? ¿En qué beneficia eso a los pescadores, Jean Luis, y a la comunidad como tal? Nosotros decíamos, como parte de nuestro discurso en esa actividad, que el tema de los muelles pesqueros y turísticos que estamos construyendo en todo el territorio nacional son realmente una garantía para dignificar una actividad de la que todos somos beneficiarios, porque cada vez que llega un pescado, algún tipo de marisco a la mesa de nuestros hogares o a un restaurante donde vamos y los aprovechamos, es gracias a esa actividad que desarrollan esos seres humanos ejemplares, porque es una labor titánica en nuestras costas, en la República Dominicana. Pero lamentablemente en toda su historia no había existido un proyecto que pensara en ellos. Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a Autoridad Portuaria nos dimos cuenta que habían, obviamente, puertos importantes, de carga, de puertos turísticos, pero no vimos nada que tuviese que ver con pescadores. En recorridos que hacíamos en el territorio nacional, vimos con las dificultades con que ellos operan en el territorio nacional. Para poner un ejemplo, la mayoría de ellos, cuando llegan a las costas, luego de terminar su jornada, al igual que para partir a su jornada laboral, tienen que entrarse al agua con las embarcaciones, porque no hay manera de que ellos puedan, desde un muelle, que es el caso, ¿verdad?, montarse en sus embarcaciones y partir. Pero otro caso, al no haber seguridad para sus embarcaciones. O sea, que lo hacían en peligro. En peligro y con mucha dificultad, exacto, porque no es lo mismo tú montarte desde un muelle y zarpar, que tú tener que hacer toda una logística bastante incómoda, mojarte y dificultades, empujar la embarcación hasta un poco más afuera para poder zarpar. Y, por ejemplo, eso es una situación que ya queda solucionada. Otra, la mayoría de esas embarcaciones se quedan varadas en la orilla del mar, o sea, ocupan parte, en muchos casos, parte hasta de las playas públicas, donde pueden los ciudadanos que deseen bañarse en esa playa, caminar y disfrutar de las costas. Cuando tú tienes eso lleno de embarcaciones ahí, eso es una limitante también para ese turista que va a disfrutar de la playa. Ya al tú poder dejar las embarcaciones directamente en el muelle, te resuelve tanto un problema de seguridad para ellos, porque las embarcaciones permanecen de manera segura, y también el tema, por ejemplo, de los motores, que eso fue para mí lo más sorprendente. O sea, los motores de esas embarcaciones, que pesan bastante, esos pescadores que no tienen muelle, tienen que diariamente, luego que terminan de pescar, desmontarle el motor a la embarcación, echárselo al hombro, se lo llevan a su casa, o lo dejan en una cooperativa si lo tienen, y posteriormente al otro día vuelven y tienen que hacer lo mismo. Si ya tienen un muelle seguro donde dejar sus embarcaciones, se pueden quedar con su motor colocado, entre otros múltiples beneficios para ellos. Yo tengo una curiosidad en ese sentido. Primero, ¿en qué otros espacios turísticos tienen ustedes proyectado adecentar, o digamos, este tema de la pesca? Y si ustedes han previsto el impacto que puede tener la ley de comercio marítimo, que ya por fin tenemos, en esta actividad, es decir, la influencia que puede tener el adesentamiento del trabajo de los pescadores en el comercio marítimo específicamente. Sí, mira, con respecto a los muelles que hemos estado desarrollando, nosotros hicimos, no fue, digamos, un capricho de Jean Luis o del gobierno, de dónde íbamos a desarrollar estos muelles pesqueros. Obviamente siempre hay una limitante de recursos, quisiéramos hacerlos todos al mismo tiempo, pero la capacidad nos permitió ejecutar alrededor de 18, 19.
entre los que ya hemos inaugurado y los que están por inaugurarse. ¿Con qué criterio se hizo? Bueno, en primer lugar nos reunimos con Codopesca, que es quien tiene toda la información de la comunidad pesquera del país, y ellos nos orientaron dónde íbamos a tener mayor impacto con el desarrollo de este tipo de infraestructuras. Y por eso se tomaron en consideración muelles como Boca de Yuma, que ya se inauguró, que es una de las comunidades pesqueras más importantes del país. Estamos hablando que ahí hay aproximadamente unos 300 pescadores, y que obviamente impacta de manera directa a una cantidad significativa de familias que dependen de estos pescadores. El muelle turístico pesquero de Sánchez, que también tiene alrededor de 300 pescadores, la comunidad de allí. Puerto Plata, que se inauguró el muelle pesquero también. ¿Fue el primero que inauguraste? Fue el primero que inauguramos, que hay una comunidad pesquera enorme ahí, porque no es solamente pesca artesanal, sino que en Puerto Plata hay una pesca más industrializada, con barcos pesqueros de mayor tamaño. Al barco, ¿cómo se llama? Al punto este de la plata, Correcto, del Banco de la Plata. Banco de la Plata. Y tenemos, por ejemplo, también que ya inauguramos el muelle de Luperón, tanto pesquero como uno de veleristas, que eso es algo que hay que conocerlo, si no han ido, promuevo que conozcan la bahía de Luperón, hermosa, y es una bahía que cada año recibe, este año tuvimos récord, hemos recibido más de 300 veleros que han visitado la bahía. Veleros, wow, sí, es hermoso. Y ahí el muelle turístico, que era para esos fines de la gente poder desmontarse en Luperón, ese muelle estaba totalmente devastado, y hoy hicimos un muelle bastante bonito ahí. En Maimón, ¿cuántos turistas o barcos han llegado al país, y si hay proyecciones para que el año que viene pues lleguen más? Luperón. No, Luperón realmente la proyección es de mucho crecimiento, por eso invertimos allá y se le ha dado un carácter, y se creó hace un tiempo una mesa de turismo náutico que la creó el presidente, visualizando Luperón como ese hub de veleros del Caribe, y es una bahía con una protección natural. Es importante resaltar que mucha gente, por ejemplo, cuando vienen fenómenos atmosféricos en la región, suelen traer sus embarcaciones a Luperón, porque es una zona protegida. Ahí nunca ha impactado un huracán, ahí nunca ha impactado. ¿Dónde llegan los cruceros no es el de Maimón? Bueno, ese es el de Amber Cove, en Maimón, Puerto Plata. En Puerto Plata tenemos dos terminales de cruceros, está esa y está Taino Bay, que fue inaugurada por nosotros en esta gestión. Un proyecto para mí extraordinario, porque ya le está rindiendo beneficios importantes al país. Estamos hablando que Taino Bay recibió tan solo este año 800,000 pasajeros de cruceros. Eso ha cambiado la vida de Puerto Plata. No, que cuando contabilizando todas las terminales de cruceros antes de la pandemia, lo que habíamos recibido, el número récord era 1.100.000. O sea que estamos hablando que solamente Taino Bay casi, y ya proyecta que para el año que viene alcanzará los números pre-pandemia. Entonces, cuando sumemos obviamente las demás terminales, estamos hablando que para el año próximo estaremos superando los 2 millones de cruceristas, lo que sería duplicar y un poco más los números pre-pandemia. Jean-Louis, el puerto Don Diego, donde llega el ferry, ¿ustedes tienen algún tipo de plan para impactar esa zona, que se vea quizás un poquito más ética, más bonita? Él sabe lo que tiene que hacer ahí, y no ha convencido a Luis. Hace un tiempo hasta se hundió. Sí, eso, una parte. La corrección. Colapsó un muelle, por una carga. Una sobrecarga. Que era superior a la capacidad del muelle en su momento, y sí, se generó una situación bastante difícil, y eso se está remozando. Siempre digo que de lo malo, lo bueno ha sido que no ha afectado las operaciones del puerto. El puerto ha seguido operando sin ningún tipo de problemas. Y sí, a futuro yo pienso que este es un puerto, y lo hemos conversado también con los concesionarios, porque ahí hay una concesión de una empresa privada que es Sanssouci Port. Es un puerto que tiene una mayor tendencia, a nuestro criterio, en dos vertientes de su modelo de negocio. Ahí tenemos la carga, por un lado, que es el negocio mínimo de ese puerto. Sin embargo, es el que genera quizás mayor
inconformidad de muchos ciudadanos por el tema del tráfico de vehículos que se pesados. origina y el tema, por ejemplo, del movimiento de camiones, etcétera. Eso genera algún tipo de inconformidad. Y reitero, sin embargo, es la operación mínima del puerto. ¿En qué el puerto es líder? Para poner un ejemplo, en importación de vehículos. O sea, el puerto de Sanssouci es el segundo de mayor cantidad de vehículos de toda la región del Caribe. O sea, que es un puerto que en ese aspecto es obviamente un potencial enorme para el país y para toda la teoría nuestra del tema del hub logístico. Pero también en tema de turismo de cruceros, es pionero, es de los principales puertos en su momento y que puede lograr una serie de mejoras. Pero esos dos renglones, Jean-Louis, pueden convivir y parecería como que hacen match, pero esa carga que se está depositando detrás del Palacio de Fray Antón de Montesinos, ese espacio que está ahí subutilizado y además una carga que perfectamente debe ser trasladada a Jaina o utilizar otro tipo de puerto como Punta Cana, pero como Catalina, pero esa área hay que ponerla como una vitrina de la zona colonial, la galería, la puerta de entrada a la zona colonial, similar a Puerto Rico. Yo estoy convencido que a futuro, visualizando lo que está pasando con el turismo de cruceros en República Dominicana, que estamos pasando de 3 terminales de crucero que nosotros encontramos a 7 u 8 para el año que viene. O sea, es un salto extraordinario, y las ampliaciones que ya hemos hecho en las terminales existentes. Para poner un ejemplo, la Romana tuvo una ampliación que nosotros participamos en la inauguración durante esta gestión, donde Romana no tenía la capacidad, por ejemplo, de recibir cruceros de tipo Oasis, que son los más grandes del mundo, y ya hoy la Romana tiene la capacidad de recibir este tipo de barcos. Que parece que esa va a ser la característica de la Romana, el turismo de crucero, porque ahí no hay otra posibilidad y es importante resaltar, Romana tiene una marina pequeña, que no es la de Casa de Campo, que está en el centro de la... Sí, claro, hay una pequeña marina, está la terminal de crucero, pero que es importante resaltar, cuando tú visualizas en el Caribe terminales de crucero que tengan capacidad de recibir barcos de tipo Oasis, podrás encontrarte con una isla o un país X que tendrá una terminal tal vez con la capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. Y eso es una limitante para muchas, para competidores naturales que tenemos nosotros en la región, versus República Dominicana, que ya hoy tiene 3 terminales con capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. Y cuando llegamos solamente existía una que tenía esa capacidad, que era Amber Cove en Maimón. Pero ya hoy Taíno Bay, que se sumó con nosotros, puede recibir barcos de tipo Oasis. Y la Romana. La Romana, que ya hizo la ampliación para poderlo hacer, pero Cabo Rojo, que lo vamos a inaugurar en diciembre. Tenemos previsto que llegue el primer barco de cruceros a Cabo Rojo entre el 8 y el 18 de diciembre. Se anunció para el 18, pero estamos trabajando para ver si puede llegar unos días antes del 18, también tendrá la capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. Yo con esto puedo asegurar y afirmar que seremos quizás el único país de toda la región con tener 4 terminales con capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. ¿Y por qué esto es importante? Y lo quiero resaltar. Cada día se construyen más cruceros y cada día los cruceros son más grandes. Si ustedes ven en el historial, antes el barco grande de crucero era un barco de 3.500 pasajeros. Yo recuerdo que me tocó jovencito en un viaje familiar ir al que era más de moda en ese momento y el mejor, y era un barco de 4.000 pasajeros. Hoy tú tienes barcos de casi 8.000 pasajeros, 7.800. Entonces, si tú como destino no tienes la capacidad de recibirlos, no van a venir nunca, porque el muelle no lo soporta esa capacidad para recibir este tipo de embarcaciones. Entonces, en una industria creciente, que para que ustedes sepan el monstruo de industria que es la industria de cruceros, en la pandemia, que ustedes saben lo que pasó con la mayoría de empresas importantes a nivel mundial, la única empresa o de las pocas empresas que resistió la pandemia, mantuvo su misma empleomanía, yo quiero que ustedes sepan, ellos nunca cerraron.
se mantuvo abierta pagándole, aún sin operar y sin generar ingresos. Duraron prácticamente año y medio, manteniendo su estructura completa, y según ellos, nos informaban en ese momento que estábamos preocupados cuando iba a abrir, tenían capacidad de resistir 2 años más con la pandemia, o sea que ya ustedes se imaginarán el crecimiento y volumen económico de esta industria. Una pregunta tal vez un poco distante a esto, la bahía de Manzanillo, las bondades naturales que tienen, ¿cómo piensan aprovecharlas? Bueno, en el caso de la bahía de Manzanillo, el proyecto que tenemos nosotros desde Apordomo es el desarrollo del puerto, que hoy existe un puerto, pero es un puerto... Cada institución tiene su parte. Correctamente. Es un proyecto bastante Manzanillo amplio, es un proyecto que yo lo resaltaba hace unos días en una conversación con unos amigos, que para el presidente, al igual que Pedernales, son 2 proyectos que lo visualiza como proyectos regionales. No específico de una comunidad, de una provincia, sino que impacten de una manera directa a la región. Y por ejemplo, yo siempre digo de Manzanillo que el antes y después, quienes por razones laborales en mi caso he tenido que ir mucho, ya se ve un cambio extraordinario en Manzanillo. Yo que tengo que estar ahí 1 y 2 veces al mes, sé que eso yo recuerdo la primera vez que fui, y era lo más parecido a un pueblo fantasma. Sí. Tú no veías nada. No, eso honestamente. Desde que salió la empresa esa de la que exportaba ahí, que hizo todo el barrio y el pueblo. Honestamente era, tú llegabas y tú no veías movimiento económico y tú preguntabas, por ejemplo, yo recuerdo que pregunté por un restaurante y me enviaron a 3. Y era un día, no sé si era porque era domingo y ese día no abrían. El caso fue que terminé yéndome a comer a otro lugar. Entonces hoy esa dinámica cambió. Ya desde que tú llegas a Manzanillo, en la entrada te encuentras con un hotel Super 8, bastante moderno, que yo diría que es un hotel que no tiene que envidiarle a ningún hotel de otra zona del país. Eso es así. Pero te encuentras el desarrollo de las plantas de generación eléctrica, que es un desarrollo impresionante, que tú ves el movimiento, la cantidad de trabajadores que hay ahí, estamos hablando de cientos de trabajadores de manera simultánea. El beneficio de la exención del desarrollo fronterizo. Que está pasando en Manzanillo y en Montecristi, lo que no está pasando en Pedernales. Ya en Pedernales no se encuentran la cantidad de colaboradores suficientes para, por ejemplo, desarrollar obras en el mismo puerto. El puerto tiene alrededor de 1.000 colaboradores en un pueblo pequeño. Ustedes se imaginarán. Sí, y han llevado empleados hasta de la zona del lago Enriquillo. Claro, entonces ya, por ejemplo, Manzanillo, nosotros tenemos aprobado el préstamo del BID, se hicieron las licitaciones, se adjudicaron ya las empresas, tanto para las obras de infraestructura vial que van a conectar Santiago, que han avanzado bastante, ¿eh? Sí. En un tiempo récord, están prácticamente terminadas. Así es. Asfaltadas desde Navarrete hasta Montecristi, prácticamente terminadas. Así es. Increíble. Tenemos, nos manifestó el ministro de Obras Públicas hace un tiempo atrás, de Línea Ascensión, que para diciembre iban a estar listas. O sea que como ha dicho Ángel, van bastante bien. Y la parte del puerto que se adjudicó recientemente, obviamente ya está a espera de firma de contratos, pero será una obra de aproximadamente unos 43 millones de dólares, más o menos, lo que va a costar lo que va a ser el remozamiento y construcción de un nuevo muelle en la terminal de Manzanillo. Ya Luis, el presidente te asignó otra tarea, la parte que es el tema de RD Vial. Y recientemente, hace alrededor de 2 o 3 meses, hubo varios brotes de protesta porque no estaban funcionando. ¿Cuál es la realidad de ese servicio? Porque tú llegas a Nueva York y tú ves que los vehículos, que nadie está cobrando en una caseta. Nadie cobra en una caseta y aquí todavía ustedes están cobrando. ¿Cuándo vamos a superar esa vaina de tener un cobrador en una caseta? Y otra cosa, por ejemplo, nosotros que fuimos, Pedro no tenía el Easy Pass, que así es que se llama en Estados Unidos. Pero dice mi hermana, no, es que si tú no lo tienes, ese ticket te llega a tu casa. Tú cruzas y te lo cuentan, te lo cobran. Y te lo mandan a tu casa el ticket. Aquí no vamos a aspirar tanto, patrón, todavía. Por ejemplo, en Estados Unidos sucede eso, que bueno, te lo envían a casa, pero es más costoso. Por eso la gente prefiere se ve ahí forzada a utilizar, obviamente, claro,
cuando tú tomas estrategias como esa en nuestro país, la gente te cuestiona, dice, pero me lo quieren imponer, me quieren obligar. Pero no, realmente... no hay una campaña de concientización para que la gente empiece a modernizarse. Sí, nosotros hemos estado apostando a eso y lo hemos comunicado y hemos explicado las bondades que tiene el paso rápido. Y como futuro es la única solución al congestionamiento de las estaciones de peaje, que es algo histórico la autopista Duarte, en República Dominicana. No, y hay estaciones que son complejas, por ejemplo la Duarte, la Sánchez, porque la Sánchez hay un residencial que está muy próximo al peaje, pero además tú tienes ahí todos los camiones que salen del puerto de Jaina, y ahí se arman unos entaponamientos extraordinarios. Sin embargo, con el uso de paso rápido eso ha mejorado. Hay sus días difíciles que a veces el ciudadano no se da cuenta, pero nosotros que llevamos el día al día del peaje, vemos que hay situaciones que son ajenas al buen funcionamiento o no del peaje. Para poner un ejemplo, hay días que te llega una patana y se te queda en un carril, que se dañó en el carril, y eso pasa muchísimo, es algo increíble. Sí, entonces tú le estás restando la capacidad de un carril a la estación, entonces ya tú tienes un carril menos, y eso en una estación compleja dificulta más y te genera congestionamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Cada día el parque vehicular de República Dominicana aumenta. No lo sentimos solamente en los peajes, lo sentimos en la ciudad. Todo lo que andamos, el que transita, por ejemplo, en Naco Piantini a las 5 o 6 de la tarde, sabe que no es el mismo Naco Piantini de hace 10 años, que yo vivía ahí hace 10 años, y no es lo que hoy día tú enfrentas. Entonces, las estaciones de peaje, por ejemplo, las Américas, tú dices, bueno, hay gente que dice, hagan más carriles. Bueno, pero ¿hacia dónde, por ejemplo, en las Américas tú puedes construir más carriles? Ya tú no tienes espacio. En el mar. Al mar. Hacia el mar, correcto. Hacer un pero hay, por ejemplo, estaciones como la Sánchez, que tampoco. O tú la mueves, que es el caso de lo que se está haciendo con la Duarte, que se está movilizando al kilómetro 30, la autopista Duarte, el peaje, o simple y llanamente buscas el apoyo de la tecnología, que es lo que yo creo que hay que hacer. Porque te reduce el tiempo de una transacción de un vehículo de 28 segundos promedio de una transacción de pago efectivo a 3 segundos con un paso rápido. O sea que eso evidentemente es la solución a resolver el problema del congestionamiento. ¿Qué sucedía antes? Bueno, que tú tenías, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a RD Vial, el porcentaje de usuarios de paso rápido era 22-23% de la totalidad de los vehículos que transitaban por los peajes. Hoy es promedio 44. O sea que hemos duplicado los números. Ahora bien, falta todavía mucho más. Lo que en el momento que nosotros pasemos de ese 22 que nosotros le damos a un 70% de usuarios de pasos rápidos, ustedes no van a volver a ver un congestionamiento de las estaciones. Ahora, y la posibilidad de mejorar la tecnología, como dice María. Correcto, es un sistema antiguo en términos de hardware que nosotros le estamos robusteciendo. Por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención, la conectividad en las estaciones de peaje era muy mala. No había fibra óptica en ninguna estación de peaje del país. Nosotros canalizamos a través obviamente de la telefónica la colocación de fibra óptica en todas las estaciones, la conectividad ha mejorado. Las antenas, pasamos por un proceso que fue donde hubo muchas quejas de actualización y mantenimiento de las antenas, porque teníamos antenas que el porcentaje de lectura era muy bajo. Entonces entramos en un proceso de mantenimiento completo de todas las estaciones y eso generó como 15 días de cierta inconformidad y disgusto, porque por el proceso de mantenimiento y actualización la lectura bajó más aún de lo que era. Pero ya hoy, para ponerle un ejemplo a ustedes, yo pido reportes semanales de cuál ha sido el porcentaje de lectura de las estaciones, y la antena de menor lectura que nosotros tenemos hoy es de 93%. O sea que de cada... Esa es una de las antenas de las Américas, que tiene 6 carriles de pasos rápidos. Sin embargo, las otras 5 promedian 97, 98, 99%. O sea que es prácticamente 100%, porque yo digo, en el momento en que de 10 vehículos me entra uno con el dispositivo mal colocado y no le leyó, me lo arroja el sistema, pero no es culpa de la antena ni del sistema, es culpa de que el usuario colocó mal su dispositivo. Pero para ponerle un ejemplo de una implementación importante, que 2
temas muy importantes que vamos a hacer en muy corto tiempo. Yo diría que de aquí a enero van a estar resueltos los dos. Nosotros tenemos antenas nuevas ya, que vamos a colocar. El trabajo que hemos hecho hasta ahora es con las antenas que existían, de mejorar eso. Pero ya tenemos antenas nuevas que, para ponerle un ejemplo a ustedes, hay antenas de esas que tienen la capacidad de leerte el dispositivo hasta 80 kilómetros por hora. Wow. O sea que se supone que tú puedes venir a 80 kilómetros y te va a abrir la barra y te lo va a leer. Ahora, hemos empezado con unos ajustes que va a promediar unos 30 kilómetros por hora inicialmente, sí, para ir de manera gradual creando la cultura. Que se lleven Así es. Pero de igual manera también la implementación del paso rápido en el nordeste. O sea, también yo voy desde tal... la proximidad, la distancia, sí, para leer también. Eso sería complicado, María, porque el otro día yo iba a pasar y alguien se metió y cobró con mi tarjeta, cobró el vehículo de adelante. Sí, estaba entaponado, y cuando yo llegué, acababa de pagar. Sucede que hay personas que cuando no se lo lee se acercan mucho a la barra, entonces el que viene detrás le lee y se van los dos. Y son reclamaciones te quedas tú atrapado. No, exacto, ahí tiene que venir un supervisor y entonces liberarte, porque el sistema no permite los dos cobros de inmediato. Correctamente. Entonces, pero una iniciativa muy importante y que yo pienso que va a ser quizá uno de los mayores logros de nuestra gestión en redes viales es implementar el paso rápido en la autopista del Nordeste. Ustedes saben que ustedes van a Samaná, sí, no hay paso rápido, rápido, porque era una concesión privada y entonces el sistema era distinto al sistema que nosotros tenemos en las demás estaciones de peajes. Ya nosotros renovamos contrato con la empresa que tiene el software de... el día que el presidente y tú inauguraron allá en Samaná. Eso va igual a mejorar. Nosotros porque por ahí. Son estaciones pequeñas, si ustedes se dan cuenta, comparadas con las demás, que tienen entre 8 a 14 carriles. En Samaná tú tienes 4 carriles. Ya, Luis, la familia Rodríguez va a trabajar por la reelección. Oh, pero venga acá, patrón. ¿Y tu papá 100%. Cómo está? ¿Cómo ya se le bajaron? Después de ese golpe que le dieron. Se le bajaron los años. ¿Cuánta disciplina que esta familia? ¿Qué cosa? No, usted sabe, patrón, que nosotros somos disciplinados. Está un poco decepcionado, ¿verdad? Dolido. No es fácil, porque él hacía sus... No, tiene más de un año, 2 años. Sus encuestas. Yo conozco cuando comenzó ese proyecto, bueno, estábamos sentados en una mesa juntos el día que empezó ese proyecto. Se hicieron en su momento muchas mediciones y los resultados a nivel personal, obviamente, que era lo que yo decía, y a futuro debe al PRM llamarle a reflexión, y creo que va a ser así. Yo creo que esta será quizás uno de los pocos procesos que el PRM optará a futuro con el tema de las encuestas, porque cada quien hace sus encuestas y cuando son encuestas de cierto prestigio, en el caso de nosotros encuestábamos con Centro Económico del Cibao, que le tengo mucho respeto a Aguilera, y nadie hace número para engañarse. O sea, yo decía, bueno, nosotros no pagábamos una encuesta para que nos engañaran. Para que nos engañen. Y de 6 que hicimos, nunca en ninguna de las 6 estuvimos en mala posición. O sea que... Y con una diferencia muy marcada. Son de las cosas, pero bueno, eso es parte del deporte político. Y nosotros como familia estamos comprometidos. La familia Rodríguez apoyará a Luis Abinader. Con el PRM y con que se gane en todas las provincias del país. Gracias, Jean-Louis, un gran placer haberle tenido por aquí. Gracias a usted, patrón. Éxito en este día y en la jornada que tienen hoy con la campaña sobre el cáncer de mama. Éxito y gracias, patrón. Para María de los Ángeles, para Evelyn Torres Nova, para mí, gran placer haber estado con ustedes en la mañana de hoy.